Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda ninguno de los que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos este nuevo día para darte gloria con nuestro sí, aunque sea un sí quiero pero no puedo. Hazlo tú, Señor, pero tú, si puedes, hacer tu obra en nosotros y a través nuestro, en tantas almas que quieren, pero necesitan tu ayuda. Nuestra tendencia es hacer la voluntad de los criterios del mundo, de la sociedad. La sociedad tiene para todo criterio, parámetros, conveniencias. Ya se ha encargado el enemigo desde siempre, desde Adán y Eva. Seréis como Dios, que fue la gran tentación. ¿Cómo vais a obedecer de no comer de ese fruto del bien y del mal? No, comed, que seréis como Dios. Hasta hoy queremos seguir siendo como Dios. Desde el medioevo y Voltaire y la Ilustración y todo lo que vino después, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique ya más tarde, buscando la racionalidad, el ser como Dios, el desplazar la fe y confianza en Dios a ciegas, porque es un Dios, no podemos controlarlo todo y conocerlo todo y saberlo todo. Es Dios, creador del universo entero. No, había que desplazarlo, razonarlo, contenerlo dentro de unos razonamientos, y ahí vamos. Supuestamente estamos comportándonos como Dios, como si fuéramos dioses de aquellos paganos de antes de Cristo, que el uno dominaba supuestamente la fertilidad, el otro la agricultura, el otro que no dominaban nada, pero bueno, en la ingenua creencia de la gente, buscando al verdadero Dios, pues pensaban que sí. Y entonces siempre nos estamos esclavizando de diferentes voluntades, criterios. Ahora que hemos empezado con las campañas en la misión y una autorización que antes no teníamos de Dios, pero ahora temporalmente sí, de la utilización de cierta forma y con ciertos límites de la inteligencia artificial, es sorprendente cómo, diríamos, engancha. Iba a decir enamora, pero bueno, engancha. A qué sabe más que tú, a qué sabe para dónde vas, a qué, en fin, todo. Y entonces, claro, no, si te descuidas, no disciernes, porque todo te lo dice con tanta lógica y tan bonito y tan con sentido común, entre comillas, y una lógica del mundo y profesional y pragmática tan lógica, que es que no piensas, no disciernes desde el mandamiento del amor. Es impresionante cómo estamos en una carrera desde hace ya, bueno, desde cuando ya decía antes, ¿no? Desde hace unos siglos, desde la Ilustración y el pensamiento racional por encima del discernimiento espiritual. Aunque lo quieran disfrazar, al final es eso. Venimos en una carrera que ahora ya le estamos entregando nuestra capacidad de discernimiento y libre albedrío a la tecnología. Lo que digan los criterios profesionales y de los demás, aunque pisen el discernimiento por la voluntad de Dios, que son las almas.
En este Evangelio de hoy está conciso, está claro. Dios se hizo humano, se pasó toda su vida dándonos ejemplo, un día y otro también, enseñándonos un día y otro también, y este ejemplo es tumbativo. He bajado del cielo. Claro, Él es Dios encarnado. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, tampoco para hacer la voluntad de la IA, o la voluntad de la sociedad, o de mi entorno. En el mejor de los casos, la voluntad de aquel rincón de la iglesia hereje alemana que dice que hay que amar al prójimo, su bienestar, y punto. Ese es el techo. No su salvación, sino su bienestar. Que se sienta amado, querido, tolerado con su pecado. Eso no es la voluntad del Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, nos dice Jesucristo. Y fue lo que se pasó haciendo, pudiendo hacer su voluntad como humano, ya que era un humano sin pecado original y era un humano Dios hecho hombre, pues perfectamente podría haber hecho su voluntad. Pues dice que no, solo se la pasó haciendo la voluntad del Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre o de aquel que me ha enviado. Qué ejemplo el que nos da el propio Jesucristo. Y pasó por todo lo que pasó para poder cumplir la voluntad del Padre. En Getsemaní, sudando gotas de sangre de pánico, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero que, claro, quería salir corriendo. Sabía lo que le venía, como Dios sabía. Y termina diciendo que esta es la voluntad del Padre, que ninguno se pierda de los que le ha dado de esta especie humana, que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna, termina el Evangelio, y que nos resucitará en el último día, en el juicio final. Tengamos esto muy presente. Primero, que hacer la voluntad del Padre en vez de la nuestra, sí, conlleva algo de cruz todos los días, 24/7, sí, hay algo de cruz hay que tener siempre, o mucha, o poca, o mediana, pero ofrecida, porque si no la ofrecemos, pues no la lleva Él. Hacemos el tonto. Cuando nosotros no estamos en gracia de Dios, no ofrecemos la cruz por almas, incluida la nuestra, pues estamos haciendo el tonto, nos estamos cargando solos con una cruz que no es de Cristo encima, que no es del Señor, y que nos aplasta y nos asfixia. Pero cuando, porque quiero lo que yo quiero, porque no, es que Dios es muy bueno y Dios me comprende y sabe que lo que yo quiero, eso es lo que Él quiere para mí, porque yo lo quiero. Y nos montamos unas películas que luego nos metemos en unas cruces que pues no eran de Dios. Y bueno, pues él respeta el libre albedrío nuestro, que nos montamos la película y no la creemos. Pero el camino más recto es este. La voluntad del Padre en vez de la voluntad nuestra. ¿Cuál es? Que ninguno de estos se pierda. El vecino, el del negocio, el cliente, el proveedor, el jefe, el colaborador, el esposo, la esposa, el hijo, el primo, todos. Lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere? Como siempre digo, a veces era callar, orar intercediendo y ofrecer sacrificios hasta que esa persona le diga al Señor que sí en alguna situación, no con nosotros, seguramente con otros, pero siempre en función de almas, la voluntad del Padre, que ninguno de estos se pierda. Qué alegría ayer, anoche, ver en el chat de este grupo, creo, que sí se bautizó a la niña que está gravemente enfermita en el hospital. ¡Qué maravilla! Es que eso, vamos, el valor que... se me ponen los pelos de punta de arriba abajo. El valor que tiene que una almita que posiblemente no iba a poder estar en presencia de Dios, sino en lo que tradicionalmente en la tradición de la Iglesia se le ha llamado el limbo, y que ahora pueda, si es que va a fallecer y es voluntad del Señor, llevársela, pueda estar allí en presencia del Señor, ya no como criatura, sino como hija de Dios. Es que nos tiene que mover a hacer la voluntad del Padre por un alma, por 2 más, por 3, 4, 7, 10, todas las que podamos, en las que podamos servirle al Señor. Gracias, Señor, por recordarnos hoy este principio tan fundamental. Tú mismo, siendo Dios encarnado sin pecado original, nos dices, no he venido a hacer mi voluntad. No. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Cada palabra, actitud, pensamiento, decisión, milagros en función
de las almas. Gracias, Señor, ayúdanos a perseverar, felices de ir de tu mano, contigo dentro de nosotros, con una cruz 24/7 que tú nos ayudas a llevar, porque la ofrecemos y la ofrecemos con todo el amor del mundo, con toda la entrega y con toda la confianza ciega en tu voluntad y no en la nuestra, para bien de nuestras almas y de todas aquellas a las que quieres ir a través nuestro. Amén.